Los lobos al final se juntan para formar manadas. Tú has estado en manada con Tequila, con los Rodríguez, luego fuiste un lobo solitario. ¿Has vuelto a la manada porque te gusta más o simplemente porque este reto se ha puesto en el camino y te apetecía hacerlo? ¿Eres más de manada o eres más solitario? Siempre es mejor estar en manada, realmente, sí. La música creo que es eso aparte, ¿no? Ejercí de lobo solitario en algún momento, realmente, subiéndome yo solo al escenario, y fue un gran aprendizaje, pero no me gustaría seguir haciéndolo todo el tiempo, ¿no? Finalmente también uno se termina juntando con músicos y en las giras se arman códigos y se arma una familia, y fui armando distintas familias a lo largo de mi vida y con todas seguimos manteniendo las buenas relaciones y el parentesco, ¿no? Pues eso es una buena noticia, porque no todo el mundo que lleva 2 divorcios a sus espaldas, y hablo de Tequila y hablo de los Rodríguez, consigue mantener esa sintonía. De hecho, te diría que a muchos periodistas nos encanta eso de se llevan a matar, han echado del chat a uno, ahora no se hablan con el otro. ¿Vosotros os lleváis bien? Es que cuando te separas ya te vuelves a llevar bien. A lo mejor cuando nos separamos... Hay muchos matrimonios que podrían discrepar de eso. No, pero no es un matrimonio. Ten en cuenta que esto es música, y en la música siempre ganas. Pero, por ejemplo, en una gira llegas a pasar más tiempo con tus músicos y con tus compañeros que con tu propia familia. Sí, por supuesto. Volviendo a eso que decías, no es un matrimonio, ¿no? Cuando dejo de irme músicos. de gira, cuando no tengo conciertos, en casa ya empiezan a sentirse un poco molestos, ¿no? Decirme, oye, no te veo componer, no te veo componer. ¿No te ibas este fin de semana? No sé qué. O sea, como que ya no estamos acostumbrados a vernos tanto en casa. No, sí, es una convivencia muy intensa, muy. Es a tiempo completo, es viviendo experiencias intensas juntos y uniendo las que cada uno vive en particular y trayéndolas también. Yo qué sé, hablas de una separación, pues durante las giras o durante los grupos, ¿sí? La gente se separa, digamos que todo eso se vive de una manera grupal, ¿no? Porque a todos nos influye lo que le pasa a cada uno durante la gira. Hablemos de giras. A mí me cuesta mucho hacerme la idea de cómo es ese ambiente, porque a priori podrías pensar, oye, se van de gira, tienen un jet privado, pero claro, Julio Iglesias tiene un jet privado, pero no todos los grupos de música lo tienen. Hay algunos que van en furgonetas, que duermen donde pueden, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú? Nunca me subí a un jet privado en mi vida, Yo si tampoco. Eso te deja más tranquila. No sé tocar la guitarra, pero ahora tengo algo en común con Ariel Roth, y es que nunca nos hemos subido a un jet privado. ¿Cómo son las giras? Pues depende de las giras, hay distintos tipos de giras. Hay giras donde está todo muy reglamentado, muy organizado, muy mecanizado, que para mí son las más aburridas, porque yo nací digamos que crecí en un tipo de giras donde era todo absolutamente caótico. Y la verdad que algo de eso siempre queda, ¿no? De la improvisación. Se convive mucho, se viaja. Es cierto que las giras en España finalmente no es muy grande y nunca te pasas mucho tiempo fuera de casa, ¿no? No son esas giras en las que se meten 6 meses y no vuelven a pisar su casa, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué quieres que te cuente la gira? Yo que se pasa de todo, paramos ¿alguna a comer anécdota? todos juntos. La típica anécdota que compartes con tus amigos una tarde de domingo, en plan, uy, lo que nos pasó en aquella gira. Bueno, yo giré mucho por Argentina, ¿sí? Pero de una manera muy, muy underground. Eso era con Andrés Calamaro, pero fue previo a los Rodríguez, ¿no? Y nos pasaban muchas cosas. Imagínate viajar por el interior de Argentina, ahí sí nos pasábamos a veces. Nuestro récord fueron 36 horas arriba de una especie de autobús. Y es que no se había tanto para contar. Pero entiendo que es un autobús como de línea, un autobús donde había otros pasajeros, no era solo el equipo de la gira. ¿Tú has visto los colectivos argentinos? ¿Has oído hablar? Bueno, sí. Pues era un viejo colectivo argentino tuneado para irnos de gira con como unos catres al fondo. No eran de estos así super pro que hay ahora. Y no sé cuántos éramos, muchos tipos metidos ahí adentro durante muchas horas, perdiéndonos, quedándonos en el medio con el colectivo roto. Lo más divertido era que el conductor del autobús era el sustituto de un luchador de Titanes en el Ring,
que era un programa de lucha libre. ¿Aprendisteis algo de lucha o no? No, pero le cantábamos, cuando subía al autobús siempre le cantábamos el cantito del Caballero Rojo. No sé, pasaban muchas cosas. No sé, siempre contar anécdotas siempre es complicado, tiene que surgir. Ahora con las comodidades de la vida que llevamos, ¿no? Que ya por lo menos no creo que hayas tenido que subirte a ese colectivo, ¿no? En los últimos años, ¿lo echas de menos? La verdad que no. Fue suficiente.